¿Por qué recién Colchado dice que todos se van a ir a la cárcel? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no lo dijo antes? Porque él también se va a ir a la cárcel. ¿Por qué recién el clero me ha escuchado a mí? ¿Por qué recién el Estado me ha escuchado a mí? Si yo, desde décadas atrás, siempre he dicho que el clero es un antro de corrupción, donde en las iglesias se violan niños y ahora se violan adultos. Lo dije yo. Y recién se han dado cuenta. Recién han descubierto que Cipriani es un pedófilo. Oye, esto no es de ahora. Esto es desde que se inició la concepción divina. Esto es desde que se inició la clase dominante. Primero los esclavistas, luego los señores feudales y ahora el capitalismo. Por eso la concepción filosófica del clero ha servido y es de los esclavistas, luego de los señores feudales y ahora del capitalismo. ¿Y cuál es la concepción filosófica de la humanidad? De las grandes mayorías. Es el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Irrefutable en el mundo. ¿Quién puede refutar eso? No puede. ¿Quién puede refutar la economía planificada colectiva de Marx? ¿Quién? Nadie en el mundo. ¿Quién puede refutar sociológicamente el motor de la historia que es la lucha de clases? Nadie en el mundo. Lo único que saben ellos es difamar, chantajear, calumniar, pero intercambiar ideas no puede. Por eso, amigo, ahora las redes se la tragan a esta prensa oficial. Miren Norteamérica, antes era un boom sus revistas, ¿verdad? ¿Cuál? El Newsweek, el New York Times, la revista Leish. Ahora esas revistas están hundidas en el fango de la mediocre. ¿Por qué? Porque las redes se la tragan. Ahora lo que pasa en un rincón del mundo se entera toda la humanidad. Por esa razón, compañero, creemos, amigo, que es de suma importancia que nosotros estemos acá. ¿Por qué? Porque cultivamos el quehacer de las grandes mayorías. Acá te explicamos qué son las fuerzas productivas, qué papel cumple el campesino pobre, qué cosa es la semifeudalidad, qué es el feudalismo, cómo es que surgió el campesino pobre medio rico, cómo se hicieron, si nunca existió eso. Entonces, compañero, eso es pues ese curso de materialismo histórico, donde te ven la primera sociedad, la segunda, la tercera y la cuarta, la esclavitud, antes de la esclavitud la sociedad primitiva, luego el esclavismo, luego el feudalismo y ahora el capitalismo. ¿Dónde surgió el clero? Con la sociedad esclavista. Y hoy en día todo el mundo sabe que el clero no ve tus relaciones materiales de existencia. Al contrario, las combate. Porque el hombre tiene hambre, porque está sometido al dinero. Y el dinero lo controlan ellos. ¿Y qué te dice la iglesia? Hijo, no solamente de comida vive el hombre. ¿Quién le dijo eso al clero para que hable? ¿Quién? ¿Dios? ¿Quién le dijo eso? ¿La Biblia? No, lo dijo el capitalismo, lo dijo los señores feudales, lo dijeron los esclavistas. Dile al pobre que no solamente de comida se vive, sino también se vive del Espíritu Santo. ¿Y por qué te pusieron Espíritu Santo? Porque sabe que no vas a encontrar nunca, porque el término de Espíritu Santo son sustantivos abstractos que no existen. Bien, gobierno. Una pregunta, profesor. En este estado narcoterrorista que estamos viviendo dentro del sistema capitalista burgués, y dentro de ese sistema capitalista burgués del narcoestado, vamos a hablar dentro de una coyuntura que estamos viviendo. Y dentro de esa coyuntura que estamos viviendo, en ese estado narcoterrorista que es acá en el Perú, entonces ahora sale diciendo la burguesía, que es parte de Dina, diciendo que va a venir el Mundo González al día 29, acá en el Perú, y sabiendo los problemas sociales que está viendo. ¿Cuál es su concepto? Lo que ya va a venir el día 29, el Mundo González acá en el Perú. Pero Dina no ha dicho eso. Con Norteamérica. Dina lee lo que le da Norteamérica. Ella lee el papel, ella no sabe.
de repente no sabe quién es Mundo González. Es Norteamérica la que pone las pautas. ¿Quién está detrás de Milei? Norteamérica. ¿Quién está detrás del gobierno de El Salvador Bukele? Norteamérica. ¿Quién está detrás de Noboa? Norteamérica, es el que da las pautas. Di esto tal día, tal hora. Y ella tiene que hablar. Eso es, compañero. Entonces, amigo, lo que nosotros vemos, y hay que darnos cuenta que el Estado es un instrumento del sistema. Y el Estado se mueve al compás de los grupos de poder. Dina, tú la sacas a Dina. ¿Y qué has hecho? Le estás haciendo un favor al Estado. Cierras el Congreso, el Estado te va a aplaudir. ¿Vizcarra lo cerró o no? ¿Y qué pasó? Entonces, ¿qué estamos hablando? No hay que perder el tiempo ahí. El problema acá es el Estado. El Estado es el enemigo. Y para combatir el Estado hay que fortalecer los órganos de poder popular. Aquí hay que respaldar. Hay que respaldar la toma de tierras que está haciendo el movimiento campesino en Puno. Hay que respaldar la toma de la minería que está haciendo el norte, que está haciendo Cajamarca, que está haciendo Arequipa, Tía María, que está haciendo Apurímac, Bambas. Eso hay que respaldar. Pero que si yo te digo, hay que esperar las elecciones, a ver, anda al campo y dile, ¿sabes qué? Espérate, para comer hay que esperar las elecciones. ¿Qué te hacen? Te cuelgan, pues, amigo. Entonces las elecciones son instrumentos del capitalismo. ¿Y por qué ellos plantean las elecciones? Porque ellos son los que controlan. El jurado es el que coloca al presidente, el partido no. El partido lo presenta y el jurado dice este va, este no va. ¿Con quién se queda? Con delincuentes. Y el pobre tiene que votar, porque con tu voto legalizas el robo por 5 años. Por eso es que toda la vida hemos perdido. Entonces, amigo, ¿cuál sería lo dialéctico? ¿Votar o no ir a votar? Eso fue lo dialéctico, compañero. Bien, bien. Algo más, compañero. Ahí se fue ya el amigo que estaba ahí. Había una pregunta en las redes. Dice, el Fondo Monetario Internacional, ¿qué tipo de empresa es? ¿Y dónde sucede? Financiera. Eso lo controla. No, hablando de estatal o es privado. ¿Y amigo? ¿Quién lo controla el Fondo Monetario? Lo controla la familia judía capitalista Rothschild. ¿Y qué controla en el Perú el Fondo Monetario? Las dos instituciones más importantes. ¿Cuál es? El Banco Central de Reserva y la Cartera de Economía y Finanzas. ¿Por qué el BCR? Porque el BCR es el que controla el PBI, el Producto Bruto Interno. ¿Qué es eso? Son las exportaciones, importaciones que realiza el Estado. ¿Qué exportamos? Solamente materia prima, recursos primarios, productos tradicionales y no tradicionales, es decir, el agro y la minería. Ahora bien, hoy en día, ¿por qué está en crisis el Perú? Porque el déficit fiscal del PBI se agravó. ¿Y por qué se agravó? Porque más es lo que importamos que lo que exportamos. En otras palabras, más es lo que compramos que lo que vendemos. ¿Y por qué no podemos vender? Porque el campo está tomando los recursos. Ya lo expliqué por qué. Dina puede hacer los contratos que quiera, pero esas empresas no pueden operar en el campo porque están cerrando filas a este Estado. ¿Por qué el fondo controla la cartera de Economía y Finanzas? Porque la cartera de Economía y Finanzas controla el presupuesto nacional de la República. ¿Qué es el presupuesto nacional de la República? Son los impuestos directos e indirectos que pagamos nosotros. Eso lo controla el Fondo Monetario. Es decir, amigo, estamos sometidos a una carta de intención. Hay gente que dice, hay que cambiar al presidente del BCR. Tú cambias a Julio Velarde, igual. El PBI, el BCR va a estar controlado por el fondo. ¿Por qué? Porque el Perú ha firmado la carta de intención. ¿Me dejo entender? Bien, Gomero. Acá hay otra pregunta de un seguidor suyo, Jaime, Luis Vázquez, dice, reto a Lord Jaime que vaya a las regiones y les habla del socialismo marxista. Y dice que le va a pagar sus pasajes, se va a la persona. ¿Qué le diría a su seguidor que siempre está Bien. ahí? En primer lugar, con todo respeto a la persona que está en las redes, ella
no sabe qué es línea de masas, no sabe. No sabe qué es comunismo ni socialismo, no lo sabe. ¿Cómo yo voy a ir sin irme al campo? Acá nomás, me voy a una barriada y le voy a hablar de comunismo. ¿Quién te ha dicho que ese es el trabajo? Eso es la peor torpeza que puede haber. ¿Por qué? Porque la mayoría cree que el comunismo es lo peor. Te va a quitar tu choza, te va a quitar tu tienda. ¿Cómo le vas a hablar de comunismo? Yo le invito a la señorita con todo respeto, o al señor con todo respeto, que lea Línea de Masas. ¿Sabe qué dice Línea de Masas? Línea de Masas no dice lo que él quiere o lo que le han contado. No, Línea de Masas quiere decir que primero tú tienes que hacer un trabajo reivindicativo en una organización social. Como secretario, como presidente de esa organización, tienes que cumplir. Si tú cumples con el petitorio de una asamblea de pobladores, ese pueblo te va a apoyar, ¿verdad? Pero no le digas que eres comunista, no le hables de socialismo porque malogras todo el trabajo. Identifícate en la práctica que eres consecuente con lo que se aprueba en asamblea de pobladores y hace prevalecer eso, donde a las instituciones. Ese pueblo te va a apoyar. Una vez que te apoya la mayoría, ya puedes pasar recién a un trabajo político. Le vas a decir en la práctica cómo es que actúan las fuerzas políticas del Estado. Te reprimen. Ahí en las movilizaciones por ese petitorio vas a ver que el aparato militar te va a reprimir. Vas a ver que la policía y el pueblo se va a dar cuenta y en la práctica va a reconocer quiénes son sus enemigos. Una vez que haces este trabajo, recién pasas al marco ideológico, recién le puedes hablar tú de lo que es línea política. Entonces, amigo, es una secuencia, pues, compañero, ¿verdad? Pero ese pueblo no te va a dejar, porque le has demostrado que eres consecuente, que no claudicas, que no convives con la burguesía, que no te vendes, que no te prostituyes, ¿me dejo entender? Entonces, pues, amigo, eso se llama línea de masas. Lenin lo llama la proletarización, Mao lo llama la contradicción de las contradicciones. ¿Por qué? Porque en esa organización va a haber pobres que van a estar contra los pobres. Van a decir, no, yo no voy porque yo estoy bien, a pesar de que todos estamos afectados, y los hay. Los que somos dirigentes lo sabemos. Acá hay dirigente vecinal, barrial, sindical, hay. Amigo, tienes que hacer eso, pues, para que sepas. Si no, amigo, estamos fregados. Bien, entonces yo al amigo, con todo respeto, le digo que se documente un poco mejor en lo que es línea de masas, ¿sí, amigo? Uno más, o sea que en todas las plataformas siempre no van a sus ideas suyas, sino van a su persona. Ajá. Y creo que esto ha sido envenenado por la prensa. Así es. Entonces, ¿qué le dirías a estos seguidores, que son seguidores también, y siempre atacan a su persona? Claro, sea en TikTok, en Facebook, el que va a la persona no tiene argumento para rebatir. Yo no voy acá, aunque te parezca mentira, están todas las ideas. Yo lo sé, acá están todas, a pesar que somos pobres. Y hay unos que mentalmente me están insultando. No sabemos, lo que tenemos un poco de conocimiento de sociología, lo sabemos. Acá hay otros que me están deseando la muerte. Y la historia dice que todo aquel que desea la muerte se muere primero. Y soy yo el que te voy a llevar rosas rojas a tu funeral. Y lo estoy haciendo ya algunos. ¿Te das cuenta, amigo? Entonces, amigo, estamos para intercambiar ideas. ¿Tú no estás de acuerdo con mis ideas? Amigo, eso está bien, yo no me molesto. Porque de repente hay cosas nuevas que yo no he podido leer, ¿verdad? Y nos educas. Pero no impongas, amigo, ni tampoco maldigas estas clases. No, compañero, todo el mundo tiene un talento, ¿verdad? Todo el mundo tiene la forma de cómo adherirse a una ideología y decir su palabra. Está bien eso. Pero lo importante es que lo digas, porque si tú has leído una obra y lo tienes acá, mejor no leas, porque estás cayendo en el dogmatismo, en el sectarismo, y eso es peligroso. ¿Y amigo? Llego yo. Hablando de dogmatismo, profesor, y esa clase que usted está diciendo,
sobre la línea de masa que es muy importante para un desarrollo de la clase trabajadora hasta llegar al proletariado. Marx claro dijo eso. A ver si el profesor comparte conmigo o me puede corregir. Marx dice, el marxismo no es un dogma, es una guía para una acción. Y eso es lo que ha explicado el profesor. Se acoja dentro de mi concepto lo que dice Marx. O no sé si el profesor puede ser que yo esté equivocado. Bien, es cierto. No sé si hay preguntas. Sí, por acá. Sí, ¿alguna pregunta en las redes? Sí, ahí escribió el seguidor, siempre está escribiendo a Luis Vázquez, saludos. No lo entiendo a Lord Jaime, dice lo que dice. Lord Jaime, es cierto lo que dice, él ya se intentó llevar a cabo en la década de los 80, no menciona el líder, no sé, pero tampoco quiere escribirle quién es el líder, el señor, por seguridad o no sé, dice, término fracasado. Es un término fracasado el socialismo, el comunismo, Jaime. Bien. Hay que responderle al señor. ¿Sabe qué es lo que fracasa y lo que no existe? Cuando una línea política es así. Yo no conozco en el mundo una organización que sea así. ¿Alguien conoce? No, yo no conozco. Toda organización, por más perfecta que sea, en la práctica, después de 2, de 3 meses, se parte en 1000 pedazos. ¿O no es así? Los que somos dirigentes lo sabemos. Toda organización eclesiástica, sindical, campesina, barrial, toda organización. Tú escoges los mejores hombres que en la práctica comienzan a partirse. ¿Estamos? Entonces, lo que dice el Señor no es cierto. 2, yo pregunto, en un proceso de 2 polos opuestos o de 2 organizaciones opuestas, ¿van así las dos? No, van así. Porque cuando avanza, retrocede. Y cuando avanza, el otro retrocede. Yo te pregunto, ¿eso es científico o es anticientífico? Científico. Eso es científico. El más erudito en su materia retrocede en su práctica. ¿Estamos? Eso es científico. Pero para el dogmático es un fracaso. Quiere decir que yo soy un matemático y en el momento que hago una expresión algebraica, borro la pizarra porque fallé en ya dejo de ser matemático. ¿Así es? Entonces, Señor, con todo respeto, le digo, eso es científico. Lo que ha pasado en el mundo es que entre el capitalismo y el comunismo hay recodos, que es científico. Hay baches, que es científico. Tanto del uno como del otro. Pero eso no es un fracaso. Pero supongamos que el comunismo sea un fracaso. Ya, le voy a dar la razón. Fracasó el comunismo. Y por lógica entiendo que usted sabe qué es comunismo. Fracasó el comunismo. Usted sabe qué es comunismo. Yo le pregunto, si fracasó el comunismo, ¿quién es el que tiene que hacer el proceso productivo? ¿Quién es el que tiene que transformar la materia prima producto? ¿Quién? El Estado, el capitalismo. Y si el capitalismo hace el trabajo colectivo, productivo, ¿dejará de ser capitalista o no? Sí. ¿Y qué sociedad es esa? Comunismo. El comunismo. Entonces no lo entiendo a usted. Usted revise bien y vuelva a llamarme. ¿Ya, amigo? Bien. Bravo, bravo. Se ha conectado bastante seguidores. Ruiz Esteban dice, el capitalismo es justo y da trabajo. ¿Qué le diría? Sí, es cierto. Es justo y da trabajo. Pero ¿es justo para qué? Para una clase dominante. Porque da trabajo bajo condiciones. Un ejemplo acá. Acá, yo te doy un empleo y de las 8 horas te pago 1 hora. Un jornal de 35 soles. Estoy hablando de la canasta familiar del Instituto Nacional de Estadística, que está bordeando cerca de los 5.000 soles. Y solamente cubre lo básico de un ser humano. Lo básico. Entonces yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con 1.050 soles? ¿Qué vas a hacer? Ni siquiera la tercera parte de la canasta familiar. Entonces hay trabajo, sí, pues, pero ¿en qué condiciones? Para que en el camino te prostituyas, para que en el camino te tuberculices o para que en el camino hables tonterías. ¿Me dejo entender? Bien, compañero. Profesor, yo hace Señor, poco... sí.
Acá hay otro, ¿no? Estimado profesor, según su conocimiento, ¿cómo empezamos a solucionar los problemas en el país políticamente? Eso es lo que pregunta el seguidor Maribel Díaz, una seguidora. Bien, en primer lugar, políticamente, políticamente el país está dividido en dos clases. Uno es el Estado y el otro es el pueblo. Este Estado, ¿cuántos años tiene? 203 años. Yo me pregunto, ¿este Estado habrá podido desarrollar una sola región? No, Nunca. Algo más. ¿Qué ha hecho con la economía? La ha centralizado en un 75% en la ciudad. Dos, ha hecho que el hombre del campo migre y Lima sea una provincia superpoblada, donde en vez de tener, según las estadísticas, 200.000 habitantes, estamos bordeando los 13 millones. ¿Eso qué cosa es? La contaminación abrupta. Prácticamente no funciona ni una cartera del Estado. Entonces, políticamente, este Estado en su práctica fracasó, colapsó. Y hoy en día, este Estado, ¿se creen que es secuestrador? No, siempre lo ha sido, porque ha sido instaurada por secuestradores, por extorsionadores. Ahí está pues San Martín. Y los terratenientes, ellos son los que han hecho este Estado. Entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿Y tú crees que estos van a solucionar el problema de la delincuencia? No. ¿El problema de los secuestros? No. No, pues ellos son los secuestradores. Han secuestrado al primer funcionario, a Pedro Castillo, indebidamente, inconstitucional. Entonces, ¿cómo le vas a pedir al Estado que solucione el problema de la delincuencia? A estos delincuentes. El que tiene que solucionar el problema de la delincuencia, de la extorsión, es nosotros, los órganos de poder popular. Si no, nadie lo va a hacer. ¿Ya, amigo? Bien, compañero. Volvió a escribir, ya aparece un debate, el señor Luis Vázquez, el seguidor, dice, lo que sucede es que el comunismo, le dice a usted, no puede ser sistematizado en un país. A ver, dice, a ver. El comunismo desarrollado, se me fue esto, a ver, ¿por dónde está? Acá está. No puede ser sistematizado en un país. Eso solo lo llamamos fracaso, dice. Por eso vuelvo a repetirle, señor. Ya le dije, si el comunismo es un fracaso, ¿a qué le llama comunismo? Pero para terminar, dice, en un país a eso lo llama fracaso, dice. O sea, el comunismo solo puede prevalecer como clase, no como sistema. ¿Qué tiene que decirle Jaime a este seguidor que ha entrado en debate con usted? Es que nunca hubieron clases sociales. Y si el señor me dice que hay una clase, me está hablando que hay otra. Porque en el mundo nunca hubo clases. En la primera sociedad primitiva, que duraron 100.000 años, no había clases sociales. Porque la humanidad tenía como contradicción a la naturaleza y operaba en la naturaleza. A eso Marx lo llama una sociedad comunista. Después se fracturó en dos clases. Ahora el señor me dice que solamente no va a haber esta clase. Si no hay esta clase, no hay la otra. Y si no hay la otra, no hay esta. Entonces no lo entiendo al señor. ¿Por qué? Porque hay una clase que vive del que produce. Hay una clase que no produce y vive del que trabaja. Por eso en el mundo, ¿qué vemos? Vemos que el que no trabaja, bota la comida. Y el que trabaja, no come. ¿Qué pasó? Vivimos en un mundo en donde el que trabaja no tiene abrigo ni salud. Y el que no trabaja tiene, caramba, grandes clínicas. Y se atiende. ¿Qué pasó? Vivimos en un mundo en donde el que no trabaja tiene residencias y el que trabaja no puede tener un pedazo de tierra. ¿Qué pasó? Entonces, amigo, estamos viendo que el que no trabaja vive del que trabaja. ¿Y cómo se instaura esto? Yo le invito al amigo que lea esa gran obra de economía de Adam Smith, La riqueza de la nación, y que lo lea. Y la segunda obra, Las manos invisibles, ahí dice bien claro, Adam Smith, la propiedad privada
sobre los medios de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que lo privado se alimenta de lo colectivo. Y si tú me dices que no hay lo colectivo como clase comunista, entonces no habrá privado. Y pasaríamos a ser una sociedad en donde la contradicción sería la naturaleza. Y a eso más lo llaman una sociedad comunista. Preguntó otro seguidor, Jaime Santi, dice, el ser humano nace comunista, y hay otra pregunta que hace, dice, ¿los animales pueden ser comunistas? Ellos son materia. Hay que explicárselo a esta incógnita interrogante a este seguidor. La pregunta no tiene sentido. Mira, amigo. No, es la pregunta de ignorante. Los que no es materia, no existe. El animal, por ejemplo, el zácano y las abejas, ¿explotan la otra? No lo explotan. Es su hábitat, es su forma de vida. ¿Me dejo entender? Pero no hay que confundir con los seres humanos. Yo te pregunto, en los seres humanos, dime, ¿la fortaleza dónde está? ¿En la explotación del hombre por el hombre? No. ¿El que explota al hombre es fuerte o es débil? El que explota al hombre es débil. El que emplea la fuerza y no la razón, ¿es fuerte o débil? Es débil. Nosotros somos los fuertes, porque las grandes mayorías tienen el consenso en aprobar leyes para estas mayorías, pero no una minoría. Para una minoría y en contra de la mayoría. Eso es anticientífico. Entonces, en ese sentido, nunca hubo la explotación del hombre por el hombre. La explotación era hombre y naturaleza. Después se fracturó. ¿Y quién la fracturó? El vago, el que ya no quería recolectar, pescar ni cazar, sino controlar. Y lo logra. Y surge la primera forma de explotación, la esclavitud. Luego el feudalismo y ahora el capitalismo. ¿Me dejo entender? Llego, Ahí me preguntan, hablando de San Martín, ¿cuál habrá sido la participación de Simón Bolívar como trabajo político real que la historia no lo cuenta? San Martín y Simón Bolívar fueron los primeros masones de América Latina. ¿Y qué es un masón? Es una corriente del capitalismo, de la clase opresora. Es una corriente metafísica, idealista, que sirve al gran capital. Eso es San Martín y Simón Bolívar. ¿Simón Bolívar estuvo contra el Estado o fortaleció el Estado? Lo fortaleció a la clase dominante. Eso es, compañero. Hay otra pregunta de Ruiz Esteban, que escribió, ¿por qué los libertarios como Milei, también como Donald Trump, quieren reducir el Estado? Bien. Esa es la tesis. Ojo, quieren reducir el Estado, pero no están contra el Estado. Yo te pregunto, Milei, la carta de presentación de Norteamérica, ¿qué dijo Milei? Yo soy un libertario. ¿Ser libertario qué es? Recoger el libre mercado, recoger la tesis de ese gran economista austriaco. ¿Cómo se llamó? Von Hayek. Y Von Hayek tiene dos grandes obras de economía. Yo le pregunto al amigo con todo respeto, lea esas dos grandes obras de economía para que se dé cuenta qué cosa es ser libertario. Von Hayek escribe la primera obra de economía, 1944, y la segunda obra, 1960. En la primera obra, ¿qué plantea? Plantea la decadencia, ¿no? Del socialismo o del comunismo, el camino a la servidumbre. Y dos, plantea los fundamentos de la libertad. Estas dos obras de economía se basan en Adam Smith, en la escuela liberal, y filosóficamente Von Hayek se basa en la filosofía kantiana de Immanuel Kant. Es decir, tiene una concepción idealista y tiene una concepción capitalista. Ahora dos, el libre mercado que plantea Von Hayek, ¿es colectivo o es privado? Privado. Es privado. ¿Qué quiere decir eso? Que no abarca a las grandes mayorías.
porque se basa en la propiedad privada. Y ahí está. ¿Quién fue que desarrolló el primer libre mercado en el mundo? Margaret Thatcher en Londres, y colapsó. Luego Augusto Pinochet en Chile, y colapsó. Aquí en el Perú, Alberto Fujimori, y colapsó. Y ahora en Argentina, Milei se viene abajo, ya no va más. Fíjate lo que dijo últimamente, que no hay presupuesto para la educación. ¿Qué te está diciendo con eso? La privatización por orden del Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID. ¿Y qué hizo el movimiento estudiantil? Tomó 100 universidades en Argentina y las grandes movilizaciones hizo retroceder a Milei. ¿Qué, compañeros? Bien, compañeros. Profesor, cuando Bien, Milei amigos. tomó... Sí, un ratito. Compañeros, de repente hay compañeros que quisieran apoyar estas clases